El teléfono sonó tan fuerte que de inmediato me levanté violentamente de mi apacible sueño, dando manotazos y patadas en el aire antes de quedar sentado, aturdido y molesto en mi cama. Miré el teléfono con deseos de arrojarlo por la ventana y apreté los labios. Pero enseguida me serené y contesté aún con la voz aletargada. ¿Hola? Dije con los ojos cerrados. Por un instante la única respuesta que conseguí fue una débil y nerviosa respiración. «Hola», volví a decir. Entonces escuché una voz tímida, asustadiza y nerviosa que reconocí al instante. «¿Marcos? ¿David?», pregunté estúpidamente, pues ya estaba seguro de que era mi viejo amigo el que me llamaba. Repitió mi nombre y su voz era casi un susurro. Evidentemente estaba asustado. Incluso parecía al borde del llanto. Hablaba entrecortadamente como si temiera que algo lo descubriera. «Creo que me estoy volviendo loco, Marcos. He vuelto a ver algo. Algo que ronda por mi ventana». «David», fui yo quien sonó tímido entonces. «Lo sé que suena descabellado, pero no he podido evitarlo». Me acosté a las 10, pero estuve dando vueltas en la cama hasta más de las 12. Cuando por fin logré conciliar el sueño, no fue nada agradable. Tuve una pesadilla como no las he tenido en mucho tiempo. Y de repente me despertó un sonido en el exterior de mi ventana. Era un ruido extraño y difícil de describir. Como si un tipo de fluido viscoso se escurriera difícilmente por algún extraño contenedor igualmente desagradable. Me levanté y miré por todos lados con la esperanza de ver lluvia resbalando por mi ventana. Aunque dudo que eso hubiera explicado lo del sonido. Pero no encontré más que una quietud sepulcral afuera. Ni siquiera el viento parecía atreverse a silbar o ramas crujir. Tan solo ese sonido. Entonces, entre las sombras que se proyectaban por todo mi jardín, vi un arbusto que se movía. «Fue entonces solo eso. El aire y tu imaginación te han jugado una broma otra vez», le contesté tratando de tranquilizarlo. «No, me interrumpió. «Cualquiera pensaría eso. Pero no podía ser el viento, pues ningún arbusto late». «¿Late?» «Desde cada parte del mismo. Te digo que latía como un corazón, como si algo bombeara en su interior. Se comprimía y se expandía. Y por un momento me pareció que con cada latido incrementaba su tamaño un poco más a medida que el sonido se hacía más fuerte. No pude verlo bien, así que busqué mi lámpara para interalumbrarme, pero al moverme, la cosa volvió a permanecer inerte y el sonido cesó de repente. Permanecí en silencio esperando a que David continuara su relato e imaginándomelo envuelto en su sábana roja, temblando y sudando copiosamente como siempre que estaba asustado, cuando de niños la más mínima brisa lo atemorizaba. Sentí pena por él. Su salud mental, aunque mejoraba y empeoraba con el tiempo, parecía haberse deteriorado bastante. No era la primera vez que me llamaba asustado, aunque reconozco que sí la primera que se muestra tan atemorizado. Tan solo escuchaba de nuevo su respiración y mi visión se perdía en el feo cuadro que colgaba en mi pared. «David», comencé con delicadeza, ¿has seguido las indicaciones del doctor? «Sí»,
¿Sí? He tomado la medicina como me lo indicó. ¿A la hora y la dosis correcta? Bueno, comenzó con un tono ligeramente diferente. Aparentemente mi reprimienda lo había alejado un poco de su miedo original, fuera cual fuera. Así que no debía ser demasiado grave. Quizá olvidé la toma de hace unas horas, pero es que suele quitarme el sueño y realmente deseaba descansar. Mis nervios están destrozados, Marcos. Lo entiendo, pero la medicina evita cosas como esta. Debes seguir tu tratamiento y recordar que allá afuera no hay nada. Me hallaba perdido en un dulce sueño, cuando el despiadado teléfono timbró de nuevo. Levanté la bocina y antes de que pudiera decir una palabra llegó a mis oídos la voz de David, aún más asustada que antes, desesperada y rápida, pero no por eso menos sutil. Marcos, hay algo. Te digo que hay algo. David, ¿de qué? Comencé a hablar, pero entonces recordé que hace casi una hora me había llamado. El sonido regresó, Marcos. Eso regresó. ¿Eso? Dije sentado en la seguridad de mi cálida y cómoda cama, mientras David seguramente estaba en el rincón del teléfono, junto a la fría ventana de su habitación. ¿Tomaste tu medicamento? ¡Lo juro!, me dijo de una manera nerviosa pero tajante, dejándome claro que no debía dudar al respecto. Bueno, sus efectos tampoco son inmediatos. Pero está más allá de un simple medicamento. Tengo pruebas en mis manos de que hay algo allá afuera. Me recosté tras tomar la medicina y cerré los ojos. Increíblemente me dormí. Mi cuerpo debió estar sumamente cansado para haber caído tan fácilmente. Soñé con nuestros años en la facultad, con los buenos tiempos en los que el estudio era nuestra mayor preocupación, con la preciosa cara de Helen, con sus ojos azules y su piel de mármol. Pero de esos sueños tan bellos, me despertó el insistente sonido de aquel fluido que te describí antes. Pero era mucho más fuerte y parecía provenir de muy cerca de la casa. El muro oeste, para ser exactos. Permanecí un momento envuelto en mis sábanas, asustado y temblando, diciéndome que aquello no era real. Pero podía oírlo. Ya no solo el desagradable escurrir de lo que sea aquello, sino también un sonido más natural, pero igualmente espeluznante. Como si alguien se ahogara, como si una garganta intentara expulsar algo perjudicial. Pero por todos los cielos, Marcos, era tan horrible. Los ronquidos, las gárgaras y eso que se escucha cuando estás a punto de vomitar. Te digo que ningún ser humano podría hacer ese ruido. Podía seguirlo conforme avanzaba alrededor de mi casa, sin duda arrastrándose. Se deslizó durante varios minutos por el contorno de las paredes, y cuando se posó en el muro este, cerca de la cabecera de mi cama, lo escuché tan próximo que corrí hacia las escaleras y las ventanas de la planta baja para tratar de verlo. ¿Y qué viste?, pregunté casi conteniendo el aliento. No podía creerlo. Las alucinaciones y la imaginación de David habían conseguido que me olvidara del sueño y escuchara expectante, casi inmóvil, a que me dijera lo que ocurrió. Unos pies.
¿Pies? Entonces sí hay alguien ahí. Pero no eran pies comunes, Marcos. No caminaban. Estaban en el suelo como muertos, arrastrándose boca abajo, movidos sin duda por los brazos de su dueño que se arrastraban. Me asusté muchísimo cuando, al bajar la escalera, vi en la ventana cómo pasaban hacia una esquina. Al comienzo no los distinguí bien, pero imaginé que se trataba de alguna persona herida y salí a su encuentro. Abrí la puerta y me encontré de inmediato con que mis pantuflas chapoteaban en una especie de líquido gelatinoso amarillo. Un rastro casi de plasma que recorría mi casa por completo. Y ahí vi los pies que doblaban hacia una esquina. Por Dios, Marcos, nunca he visto cosa tan deforme en mi vida. Solo contemplé los pies, pues el resto del cuerpo estaba oculto, doblando lentamente la esquina. Eran pies palmeados con una membrana gruesísima, y casi se distinguían los dedos. Estaban hinchados y llenos de llagas y pústulas. Pero las piernas eran lo peor. Se retorcían continuamente como si no tuvieran huesos. Mas los debía haber, pues algo crujía mientras las piernas giraban sin cesar como alambres. Los sonidos eran entonces tan intensos que casi me desvanecía al instante. Sin duda provenían de aquello. El babeo, los eructos y los lamentos bestiales. No pude soportarlo. Grité con todas mis fuerzas mientras luchaba por regresar a encerrarme en casa, ya que lo que fuera parecía haberse detenido al percatarse de mi presencia, e intentaba darse la vuelta para ir a mi encuentro. Cerré la puerta tras de mí y subí a mi habitación. Solo confío en ti, Marcos, y... ¡David!, dije al escuchar cómo se interrumpía su relato. He escuchado algo en la planta baja. Llama a la policía, David. No ocupes la línea. No cortes la llamada, por favor, Marcos. Solo me tomará un minuto asomarme. En ese momento sudaba y jadeaba. El miedo era tanto que parecía irreconocible. Estaba al borde de la locura y casi me sentía igual que David. Atrapado ahí con quién sabe qué horror. Yo tan solo podía permanecer en el teléfono, escuchando vagos y lejanos ruidos irreconocibles, pero incapaz de colgar. Entonces llegó a mis oídos el mismo ruido de regurgitaciones que David me había descrito, tan espeluznante que se me erizó todo el cabello, y temblé al darme cuenta que se escuchaba tan cerca de mi oído que, de no ser porque le había prometido a David que no dejaría la línea, habría arrojado el teléfono a un lado. De tanto había servido toda mi ciencia y mi orgullo de jamás haberme impresionado, que un solo quejido de aquel terror nauseabundo sirvió para hacerme palidecer. Luego vino un grito de hombre, pasos a todo correr y un portazo. Escuché cómo David pasaba llave a la puerta de su habitación y volvía a coger el teléfono. ¡Marcos!, me llamó gritando. Y entonces comprendí que lloraba. Estaba al borde de un ataque mucho más de lo que lo estaba yo. Y que lo único que podía hacer por él era hablarle y estar a su lado a través del frío e inhumano aparato que nos comunicaba.
Aquí estoy, contesté al instante. El horroroso gorgoteo no había cesado. Tan solo se escuchaba apagado y casi aletargado. Aunque lejano pero consistente, un eterno efecto de fondo, que ni con toda mi ignorancia científica atribuía un efecto del teléfono. Dime que estoy loco, Marcos. Dime que es a causa de mi imaginación y el deterioro de mi mente racional. Por favor, viejo amigo, dime que no es el rostro de mi querida Helen el que vi ahí abajo, retorciéndose, reptando hacia mí, con todo su cuerpo mal formado, tan incompleto, cubierta de aquel plasma que no para de vomitar, mientras sus huesos y su carne crujen formándose debajo de su piel de mármol. Sé que la dejé, Marcos. Sé que le dije que nos complementábamos y luego la abandoné porque me daba repulsión los asuntos de su odiosa investigación. Le dije que éramos uno mismo y la dejé asqueado y aterrorizado, llena de odio cuando descubrí lo que intentaba hacer junto con el resto de sus compañeros en su indescriptible división de la facultad. Merezco mi castigo. Pero por Dios, Marcos, dime que no son sus hermosos ojos azules inyectados de sangre y lagrimeando los que me miraban vacíos y hambrientos mientras su cuello se contorsionaba así. ¡David! Lo llamé una y otra vez cuando soltó un grito de terror, que retumba aún en mi cabeza. A la vez, algún tipo de madera parecía crujir y el jadeo y regurgitaciones se tornaban en casi un bramido bestial y horroroso. Lloré mientras la voz de mi viejo amigo se apagaba. Aquel extraño y grotesco succionar e inflar era lo único que se escuchaba a través del teléfono. El sol estaba a punto de salir. Yo sollozaba mientras imaginaba la terrible suerte de mi amigo. Pero entonces ocurrió algo que me hizo desvanecerme y no despertar hasta que me encontraron, horas después, desvariando y susurrando un nombre. Y es que cuando hubo terminado el sonido de succión, cuando el crujir y el fluir fueron reemplazados por bramidos que poco a poco cobraron un tono casi humano e incluso hermoso, lo único que sonó fueron los ligeros pasos por el suelo de madera. El cómo unas manos tomaban la bocina del teléfono y la dulce y horripilante voz de una bestia con forma de mujer que me decía antes de colgar: ahora David y yo somos en verdad uno mismo, Marcos.